Acompáñenme a la escritura, por favor, en Lucas capítulo 8, 22. Estamos contentos de estar nuevamente aquí en el ministerio con el pastor Martín, su familia y todos los hermanos que hemos visto crecer. Qué bueno es ver una semilla germinar, hermano. Qué bueno es ver como hablaba nuestro hermano al principio esa palabra, venía escuchándola cuando me traía nuestro otro hermano. Qué importante que usted no se concentre en lo que usted siembra, pero sabe que en su tiempo dará fruto. Esa es la mentalidad que nosotros debemos adquirir cuando llegamos a Cristo Jesús. Nosotros en una mentalidad terrenal de afán, de ansiedad, de querer que todo sea rápido, mas nosotros somos lentos. Estamos queriendo lograr cosas celestiales en la tierra a la manera terrenal. Estamos queriendo lograr cosas que fueron creadas desde los cielos a la manera de la tierra. Entonces, lamentablemente vamos a creer en el Señor, pero vamos a estar bajo el sistema mental de este mundo. Y después de que el Señor nos libra del primer pecado del hombre y todo lo que trajo en toda la generación de los hombres hasta nuestros días, el Señor necesita después transicionarnos de mentalidad. ¿Y cómo podrá hacer el Señor tan semejante milagro? Ya conmigo, es cuando nosotros cambiamos nuestras fuentes de vida. Comemos de otros lados que nosotros no sabíamos. Adquirimos sabiduría de donde no conocíamos, para nosotros realmente poder nacer de nuevo. ¿Qué es el tema del nacimiento o del nacer de nuevo? Que ya no se habla mucho en las iglesias. Es cuando usted recibe una nueva educación. Por eso Nicodemo, que era un hombre ya de 50 y pico de años, le dijo al Señor: pero ¿cómo, maestro? Yo entraré al vientre de mi madre hoy teniendo 60 años. Y Jesús le dijo: y tú siendo maestro de Israel. Nicodemo enseñaba a mucha gente. Pero por eso el Señor le dijo: y tú siendo maestro de Israel no entiendes esto. De cierto te digo. Cuando decían eso los judíos era como había algo verdadero ahí. Era una frase judía eso. Y le dijo: de cierto te digo que el que no nace de agua y de espíritu no podrá ver, no lo podrá discernir al reino de Dios aquí en la tierra. El reino de Dios está en los cielos, pero descendió a la tierra. Ahora, como tú entiendas tu vida en la tierra y desde donde usted comience a querer entender, es cómo usted va a vivir y de dónde va a depender. Por eso el Señor dijo: de agua y de espíritu. A personas que no entienden lo que pasaba en ese tiempo, estamos hablando de una nación que está a miles y miles de kilómetros de aquí. Culturas totalmente diferentes a lo que usted nació o aprendió, a no ser que usted sea descendiente de árabes o tuvo alguna experiencia con gente judía. Porque estamos hablando de formas, entendimientos y culturas totalmente diferentes. Por eso usted no necesita ser judaizado, pero necesita entender qué cultura del cielo bajó a los judíos, que hay algo que esas personas tienen de entendimiento que usted hoy recién está adquiriendo. Para ellos, lo que para los latinos o los americanos o los africanos o los asiáticos es una opción de creencia, para los judíos, los israelitas, es la constitución de su nación. Le voy a hacer entender esto. La Biblia para muchos en esta parte de la tierra es una opción más de creencia, pero para ellos es la constitución de su nación. Hasta que las prioridades en tu vida no cambien, tu vida no va a cambiar. ¿Me está entendiendo? No, pues me está mirando con cara rara por eso. Pero yo tengo muchas creencias. Ese es el problema de usted, porque come de muchos lados aquí adentro. Entonces, ¿qué dice la palabra? El Señor dijo: el que no nace de agua. ¿Cuál era el nacimiento de agua que el Señor estaba hablando? Que Nicodemo sabía.
Y todos los judíos sabían. Lo que empezó con Juan el Bautista. Y antes de Juan el Bautista, los judíos hacían bautismos en las aguas. Cuando verdaderamente decían, públicamente están diciendo, yo reconozco que mi vida está mal y voy a retomar mi camino con el Señor. Eso era el bautismo en las aguas. Reconocer públicamente delante de toda la gente tu arrepentimiento y tu compromiso al Señor de cambiar tus obras. Y el agua, ¿qué se conoce el agua como todo ser humano? ¿Cómo usted conoce el agua en esta tierra? ¿Como una fuente de qué? Vida. Eso está representando que cuando usted se bautiza en las aguas, en ese tiempo se bautizaba en las aguas sin el bautismo del nombre de Jesús, usted solamente hacía un testimonio público de que usted iba a cambiar su vida. Al entrar en esa agua, en el bautismo de arrepentimiento, usted estaba reconociendo que tu vida pasada era un desastre y que tus obras y tus fuentes estaban todas erróneas. Era como que los judíos anunciaban al bautizarse en las aguas un periodo y proceso de reconstrucción en su vida. Y que era personal. Una decisión individual y personal. Lo que pasa que se dejó de practicar o no se practicaba correctamente. Por eso cuando vino Juan a bautizar en las aguas, los fariseos, los religiosos se acercaron como para también meterse a la ceremonia. Pero Juan le agarró cólera y les dijo, ¿y a ustedes quién les enseñó? ¿Y quién les anunció esta palabra de arrepentimiento? Y le dijo víboras y de todo, porque no lo estaban haciendo genuinamente. Querían participar de esa ceremonia para que esa ceremonia sea parte de su religión y mostrar a la gente que también era parte de la... No, por eso el Señor levantó el sistema del reino de los cielos fuera de la ciudad, donde no había hombres ni cosas de hombres alterando la escritura. El Señor se dedicó a que la gente entienda que lo que se estaba levantando en el desierto era totalmente separado a la religión de la ciudad, porque si no la gente iba a mezclar todo. Así como cuando te pasa que el Señor te salva en la calle, te salva, a unos los salvó en alguna discoteca, pues yo conozco testimonios de eso, que les habló el Señor, tú no eres de aquí, y ahí los salvó. O usted se vino a salvar a un ministerio que estaba predicando el nombre de Jesús, pero no habla de la doctrina de Cristo, hablan de sus propias doctrinas. Y justamente eso hablábamos con el pastor ayer, y la pastora y unos hermanos. Qué tremendo que Dios te salve en un lugar donde después te tiene que rescatar de ese lugar. Y así le ha pasado a muchos. ¿Y cómo puede ser? Y sí, porque hoy lamentablemente en los lugares donde el Señor puede manifestarse a tu vida, la mayoría están todos alterados por doctrinas de hombres. Como dijo Salomón, no hay nada nuevo debajo del cielo, todo se repite. El mismo espíritu de los fariseos está en muchas denominaciones cristianas hoy. Y Dios te tiene que rescatar del mundo y después de los lugares religiosos para llamarte a su libertad completa. Pero esa libertad, escúchame bien, esa libertad no es sin principios. La libertad en Cristo es bajo principios. Porque si usted sale de una esclavitud de la religiosidad a una esclavitud de libertad sin principios, que es libertinaje, usted no sale más de ahí. Porque usted cree que como es libre en el Señor, pero no tiene ningún principio, no conoce nada, anda en su propio entendimiento y en su propia creencia. Y eso es peor que andar en una religión. De esa esclavitud del libertinaje, una libertad sin principios, muy pocos salen, porque creen a su manera. Así andan muchos también. Pero miren lo que dice el Señor. El que no nace del agua, ¿qué significa? Un reconocimiento personal que estás entrando a una reconstrucción en tu vida total. Eso es lo primero. Cuando usted dice nacimiento en las aguas, voy a nacer en las aguas, ¿qué significa eso? Voy a reconstruir mi vida y transformarla completamente, renunciando a lo que vivía y comenzando a meterme en una nueva construcción.
La gente se bautiza hoy para salvarse del infierno, pero no para cambiar su vida. Entonces, si no entendemos las cosas bien desde el principio, vamos a pensar que estamos por la mitad y todavía no hemos ni empezado. Después dijo, el que no nace del agua y del Espíritu. Bueno, ese es el segundo paso. Cuando usted está renunciando a las aguas, a todo lo que usted creía saber, entender, ahora viene la construcción de la renuncia y la destrucción en tu vida, de todo lo que tú pensabas que era verdad. Cuando entras en las aguas, que supuestamente tendrías que quedar en blanco. Y después viene el nacimiento del Espíritu. Ya conmigo, del Espíritu. Hay muchos sinónimos y definiciones de esa palabra, pero según el contexto es el significado. Y en ese contexto la palabra espíritu es razonamiento, mentalidad. ¿Qué nos diferencia de los animales? Criaturas con cuerpos casi parecidos, adentro, órganos, razonamiento. Sí, muchos seres humanos no viven sin el razonamiento. Viven bajo impulsos, por eso están atados a la tierra. Pero el Señor nos está despertando ¿a qué? A construir nuestro razonamiento en su sabiduría, para poder ver las cosas temporales y las cosas eternas al mismo tiempo. Entender las cosas que usted dijo, a mí, mi abuela y la profesora y mi hermano y mi primo y todo lo que veo y todo eso se tiene que ir. Tomando tu cruz vas a poder ser engendrado de nuevo, porque en este camino no se trata de cuánto tú te esfuerzas, sino cuánto tú renuncias a lo que tienes que dejar para poder el Señor construirte por completo. Aunque tengas 60 años como Nicodemo, esto es para valientes. Y entonces dice la palabra que el Señor le dijo, si tú no naces del agua y del Espíritu, reconoces que estás equivocado en muchas cosas y necesitas ser enseñado de nuevo, no vas a poder ver el reino. Vas a orar, vas a cantar, vas a congregarte, pero no vas a entender ni pepino de lo que estás haciendo. Y el hombre con simplemente creencias no dura mucho. Es como una gasolina volátil que se te escapa. Y en cualquier situación de oposición que las tinieblas o el sistema de este mundo venga en contra, te saca o tú te vas corriendo. Porque la palabra no viene a crearte creencias en tu vida, viene a establecer fundamentos. Significa principios, de donde usted saca dentro de su mente para entender. Pero el que todavía prefiere tener la Biblia en el libro, no en el celular y no aquí adentro, está perdido. Esperando en una esperanza de que ni ellos saben de qué tienen que esperar. Entonces, ¿sabes cuál es el problema? Caes en tu propio evangelio. Según a tu manera el evangelio es. Y ahí vienen los peores momentos de tu vida. Y nunca vas a ver un buen fruto. Esperando las promesas del evangelio del Señor, usted va a andar en su propio evangelio. Porque si el Señor no puede construirte, Él no puede prosperarte. Pero el Señor primero tiene que destruirte. Y usted se tiene que meter en la demolición. Es el Señor y usted demoliéndote. No es el Señor solamente, porque si el Señor solamente quiere transformarte y usted quiere seguir con las mismas mañas, ahí va a haber un problema. Nunca se va a iniciar la obra. Y el tiempo pasa. Estamos hablando de cosas eternas en tiempos humanos, temporales. Voy por acá, pues no, a mí me miran raro por aquí. Estamos hablando de cosas eternas en vidas humanas temporales. Así que apúrese a despertarse. ¿Por qué estoy hablando de todo esto? Porque esto es lo que el Señor estaba haciendo con sus discípulos. Esta gente que el Señor llamó de parte del Padre no creía en Jesús. Porque lo veían según los entendimientos naturales, culturales, regionales,
pero este no es el que vive en Nazaret y que hace puertas y ventanas. ¿Y cómo va a ser el Mesías este? Porque a nosotros nos contaron que el Mesías iba a venir en caballo blanco. Este viene caminando y va a venir con un gran ejército. Este anda solo, no se lo ve al ejército, pero el Señor caminaba con un ejército celestial. Que si Él decía operen, operaban, si no, no. Porque Él vino a vivirlo como hombre, para que usted y yo no digamos que no podemos. Se me fueron los amén. El Señor se hizo tan común y corriente que cuando lo fueron a apresar le tuvieron que pedir a Judas que entre los 13 hombres que había ahí, contándolo a él, que Judas le dé un beso a Jesús, porque los soldados no sabían cuál era, porque eran todos iguales. Como dije el primer día, el Señor lo quisieron tirar por un desempeñadero. ¿Y qué hizo el Señor? Se metió entre la gente. ¿Por qué? Porque era tan común su apariencia que los confundía con todos. No sabían quién era cuando se metía entre la gente. ¿Cuántos dicen amén? Pero los evangélicos se vuelven sectarios. Quieren ser diferentes. No, usted tiene que ser diferente en su esencia. Si usted quiere ser un buen vaso del Señor, se tiene que volver un espía del Señor entre la gente. Ser un agente más, pero con una esencia diferente, para que por lo menos se salve uno. Entonces no hay que diferenciarse del mundo. Claro que sí, claro que sí. Pero empieza por dentro la diferencia. Aquí adentro está la diferencia primero. Todo lo que cambie aquí va a cambiar aquí por seguro. Pero no podemos dar el paso al siguiente lado si no estamos entendiendo las cosas bien en la orilla donde estás comenzando. Si no estás entendiendo bien las cosas desde el comienzo, no vas a poder pasar al otro lado que el Señor te está llamando. Hasta aún yendo contigo, no vas a poder llegar. Porque quieres llegar a la fuerza por necesidad o por desesperación. Y esto en el Evangelio no sirve. Los que andan desesperados por cualquier desesperación se van. Los que andan necesitados, cuando no se les contesta como ellos quieren, abortan su destino profético, como decía el pastor. Esto es para gente que quiere formar convicciones en su vida. No es que se me burlan del Evangelio. Cuando creas convicciones en usted y cree y establezca y tenga fundamentos, te aseguro que nadie se te va a burlar nunca más. A mí el diablo no me envía más gente, ¿sabía? Porque cada vez que el Señor miraba que el diablo me enviaba, el Señor me decía: dale esta palabra, dile esto. Y el que me venía a robar terminaba con el Espíritu Santo en el piso. No me envía más musulmanes, no me envía más ateos, ni judíos. Satanás no me envía más de eso. Porque cada vez que me mandó, terminaron convertidos. A mí los judíos me decían: es que nosotros te tenemos miedo, me decían. ¿Miedo es qué? No, porque tú tienes mucha convicción de lo que hablas. Y tenemos miedo porque quizás te creamos. Y le digo: es que el problema de ustedes es que ustedes creen que por creer en Jesús o Yeshua ustedes van a dejar de ser judíos. No, es todo lo contrario. Ustedes van a aprender a ser judíos de verdad. Los ojos así. Y toda esa gente, judíos, quedaron tocados para siempre. Pero ¿cuál es la diferencia? Es que si usted no puede ser una buena tierra para que el Señor construya convicciones en tu vida, no te va a servir ni para ti el Evangelio. No puede ser que usted venga llorándole al pastor que la gente se te burla del Evangelio. Usted todavía no sabe lo que es el Evangelio. No tiene las convicciones que usted necesita. Y usted necesita meterse en el área de la construcción. Dedicarse, invertir. Pero ¿cuál va a ser tu precio? Primero, tu renuncia. Si tú no estás dispuesto a renunciar lo que crees saber por lo que Dios te tiene que revelar, ya empezaste mal.
Es más, no vas a ni continuar. No, pero yo tengo 30 años de evangélica y no sabe nada de la palabra, hija. Esos 30 años tenés que tirarlos a la basura. Los perdiste por conformarte a una religión. Por eso los frutos que deberías tener en estos 30 años no están. No, pero yo tengo los frutos del Espíritu. No. Los frutos del Espíritu Santo son del Espíritu Santo. Los frutos que el Señor viene a buscar son a tu nombre y apellido. Necesitas los frutos del Espíritu Santo para fructificar, pero los frutos que el Señor viene es a tu nombre y apellido. ¿Cómo puede ser que gente que diga que tenga 20, 30 años de creyente, sus hijos no quieran saber nada del Señor? Dejaste algo malo. Te enseñaron a no dar respuestas ni tampoco responder. Porque la religión tiene eso. Y la mentalidad religiosa es así: cumplir ciertas cosas y esperar hasta que el Señor venga. Ese no es el evangelio del Señor, mi hermano. Hacete diferente a los demás y apartate del mundo. No, el Señor te dijo: están en el mundo, pero no son del mundo. ¿Para qué? Para que impacten al mundo. No para que te escondas del mundo y te crees un mundo aparte. Y también tenemos el otro, a los afectados por los religiosos. Si viste tantas cosas de los religiosos equivocadas, ¿por qué tú no estás dispuesto a dar los frutos que ellos nos dieron? Quizá uno de los religiosos que conoces se salven por causa tuya, por tu compromiso con el Señor. Pero ni de un lado ni del otro quieren hacer nada. Por eso empezó esta palabra con las semillas. Diga conmigo: o recibes semillas para dar, o recibes tormentas para cambiar. Dios no va a poner semillas en tierras que las pierde. Va a tener que pasar por tormentas esas tierras para removerlas, a ver si algo fértil sale de ahí abajo. ¿Cuántos dicen amén? Miren lo que dice la palabra. Un día subió Jesús con sus discípulos a una barca. Y le dijo el Señor, se subió a la barca en la playa, en el lado de Tiberias, donde siempre se concurrían y se juntaban el Señor y los discípulos. Y le dijo a los discípulos: pasemos al otro lado. ¿Sabe lo que era el otro lado para todos los judíos que estaban en Tiberias y en Capernaum? Eran las tumbas. Zona de tumbas, cementerio de la Galilea que no era judía, peor todavía, porque no era ni cementerio de judíos eso. Según la ley que estaba puesta por el mismo Señor cientos de años antes, los judíos por ley no podían pisar tierra de muertos porque eran contaminados espiritualmente. Tanto así que en Israel, cuando usted vaya, va a encontrar que en la puerta dorada donde el Señor escribió que va a pisar el Monte de los Olivos, se va a partir en dos y va a entrar por esa puerta a salvar a Israel en la última guerra, donde a Israel lo rodeen todas las naciones árabes apoyadas por los del norte, los reyes del norte, dice la Escritura. En el momento que vayan a destruir por última vez Jerusalén, el Señor va a bajar por ahí, va a pisar el Monte de los Olivos. Hay una escritura y 2 pies que dicen que donde el Señor ascendió es donde Él va a volver. Y hay unos pies grabados, que donde se dice la escritura que va a bajar, va a caminar por el Monte de los Olivos, que se va a abrir en 2 y va a entrar por esa puerta. Miles y miles de años antes, cuando el rey Saladino estaba gobernando Israel, porque lo había conquistado un rey árabe que había echado a los cruzados. Mire cómo empezó a cumplirse la profecía. Escuchó el rey Saladino la profecía que andaba entre los judíos, que por la puerta del oriente, la puerta dorada, que si usted ve los atardeceres mirando desde un punto fijo que solamente los maestros saben, y a mí me lo mostraron, se ve como la puerta se vuelve una puerta de oro cuando está cayendo el sol. Usted lo puede ver todos los días eso. Porque lo que Dios anunció, hasta que se cumpla va a haber señales que se va a cumplir.
Así tiene que ser con tu vida también. Y usted se puede poner en un punto fijo y cuando va cayendo el sol, esa puerta que está sellada, ahora le voy a contar por qué. Esa puerta se pone de oro. El reflejo del sol la vuelve dorada. Eso no puede captarlo ni un celular, solamente los ojos. Esa puerta, ¿sabe lo que dijo Saladino? Estaba abierta en su tiempo. Y escuchó que decían que el rey de los judíos iba a entrar por ahí, iba a salvar a su nación. ¿Y qué dijo el rey Saladino? Le empezó a preguntar a sus sabios: ¿y cómo hago para detener la profecía? Dijo: porque yo voy a mandar a sellar esa puerta. Porque si hay alguien que cree en las cosas de las profecías, son gente que cree en los profetas, aunque estén en contra de esa nación. Y Saladino mandó a sellar la puerta, pero le pregunté a sus sabios: ¿cómo puedo impedir que el rey de los judíos, según la ley que ellos tienen de su Dios, no pueda pasar por ahí? Y le dijeron los sabios: tienes que poner tumbas, porque los judíos están prohibidos a pisar lugares donde hay muertos enterrados. Y usted va a ver cuando vaya a Israel. ¿Cuándo van a ir a Israel? Estoy liberando una profecía. No, santo. No. Ay, es que hay guerra. No. Ahí levantaron una mano, 2 o 3. Levante su mano, Martín, junto con su esposa. El Señor me dice: lo que no pudieron hacer en el agosto del anterior año, agosto 2023, y el Señor lo postergó y les dijo: todavía no es el tiempo, porque mi iglesia necesita ser construida todavía aquí. Lo que retuvieron y el Señor postergó desde el año pasado, y con los deseos de hacer un renuevo de matrimonio y cumplir los viajes que nunca pudieron hacer cuando se consagraron al Señor. Los tiempos se aceleran, Martín. Y lo que no se pudo en el 2023, el Señor va a estar garantizándolo en el próximo año, porque viene algo especial sobre su matrimonio, me dijo el Señor. Y no solamente van a renovar votos, el Señor va a renovar votos con ustedes. Y me dijo el Señor: para noviembre 2025, todo lo que estuvieron esperando y sacrificando por otros matrimonios de su matrimonio, el Señor comienza a acelerar los tiempos para traer su recompensa en su matrimonio, de tanto que sacrificaron para otros matrimonios. Y me dice el Señor: no solamente van a pisar la tierra santa, la ruta de Pablo también se va a cumplir en tu vida, porque el ministerio apostólico te está llamando. Y me dijiste, dice el Señor: quiero saber las primeras pisadas de tus apóstoles, estar donde ellos estuvieron para entender lo que tú querías y conocerte más. Pero también me dijo el Señor: la recompensa de la fidelidad de ella será en el lugar donde siempre soñó verse. Los veo en Italia celebrando un tiempo de matrimonio que nunca pudieron hacer desde que se consagraron al Señor. Es más, me dijo el Señor: la luna de miel la tengo reservada para este tiempo. Después de 18 años de consagración, me dijo el Señor. ¿Sabe por qué lloran los pastores? Porque eso no me contaron nada de eso. Son cosas privadas, íntimas. Pero cuando Dios está por hacer algo, lo va a anunciar en público. Aunque usted no lo crea, se va a cumplir. Porque cuando Dios manda un decreto, se cumple o se cumple. Y lo que me dijo lo que ellos esperaban hacer en 3 años, el Señor lo va a acelerar en 1. Pero ellos siguen teniendo corazón de pastores. En vez de irse solos, van a invitar a otros matrimonios también.
Porque eso era un sueño guardado entre ellos y una oración íntima. Hasta que no des frutos con lo de otro, no tendrán los frutos para ti. Pídelos, pides que oren por ti, pero no van a llegar. Porque tu saldo está en contra o está en cero. El cielo solo puede multiplicar y recompensar el crédito que tienes en la tierra. El cielo no crea nada de lo que usted no creó. Él solamente recompensa. ¿Cuántos dicen amén? Entonces miren lo que dice. Que tenían que pasar al lugar de las tumbas. Le estoy explicando esto porque cientos de años antes de esto pasó algo parecido. Y el rey Saladino mandó a poner toda su familia, todos los muertos de la familia real en esa puerta para que el rey de los judíos, pensando Saladino que iba a estar todavía ahí, reinando, no puede entrar. Pero lo que no sabía Saladino, que otra profecía de Ezequiel y de Zacarías, mal no recuerdo, es Zacarías 43, el mismo Saladino la estaba cumpliendo. Ya conmigo, porque todo lo que el enemigo, todo lo que el diablo quiso tirarte para matar, te trajo al Señor para resucitar. Todo disparo del enemigo, todo plan del diablo va a servir y colaborar para lo que Dios ya diseñó para ti y tu familia. Porque hasta los movimientos del diablo ya están en la profecía y en el destino profético de Dios. ¿Sabe lo que hizo Saladino poniendo todas esas tumbas? Varias generaciones cumplió la profecía de Zacarías, que el Rey de Gloria va a descender en el Monte de los Olivos y al pisar la tierra se va a partir en Dios para que las tumbas se abran y el Rey de Gloria pase por la puerta. Una profecía, 300 años de Saladino. 300 años que Saladino llegue. Zacarías había profetizado que ese rey iba a poner esas tumbas. Ay, es que no sé qué está pasando. El diablo, déjese de pensar en el diablo. Evangélico religioso. Todo el día hablando del diablo. Hay alguna gente. Ve el diablo en los demás, nunca lo ven ellos. Ve los demonios. Ay, viste la hermana, yo vi un demonio. Y mírate al espejo a ver cuánto vas a encontrar también. Porque si tu vista está así, solamente ves oscuridad. Esto es para la gente que ve luz. Que donde ves oscuridad, el Señor dijo, te va a decir, enciende la luz en esa persona. La misma luz que tú tienes y cuidas. Ay, dos amén, nomás los otros están todos en oscuridad. Una vez estaba entrando en Phoenix, me acuerdo, para ministrar. Iba por el pasillo del ministerio y parece que estaban contando un testimonio, los testimonios evangélicos, no era cristiano. Y desde que llegué por el pasillo, iba caminando a la puerta, nombraron 7 veces el diablo, hermano. Llegué a la puerta y le dije al ujier, ¿aquí se predica del diablo? Porque yo vine a predicar de Cristo, dije. Y el ujier me dijo, y no, oye hermano, no sabe, y el diablo me dio, y el diablo, y luché con el diablo, y el diablo agarró, y 6, 7 veces el diablo habló. Nunca escuché en ese testimonio a un solo nombre de Jesús. Porque si tu vida está bajo el sistema de este mundo, tu visión va a estar en las tinieblas. Y siempre, nunca vas a ver solución. Siempre vas a ver todo mal. En vez de pelear contra el enemigo, tu enemigo se va a volver tu esposo. En vez de pelear contra el enemigo que viene contra tu casa, no, tu enemigo se va a volver tu suegra, tu madre, el perro, el gato, la tortuga, el perro del vecino, todo siempre así. Porque estás bajo tinieblas. Y de las tinieblas solamente se sale de una sola forma. ¿Cómo? Prendiendo la luz. Yo no he visto tinieblas que puedan soportar el efecto de la luz. Y la luz, ya conmigo, es el entendimiento del Señor.
Las tinieblas son la ignorancia que vengo y permanezco hasta que digo, voy a encender la luz. Y te vas a dar cuenta que ese cuarto oscuro que era tu vida, había muchas alimañas por ahí. Pero la misma luz los hace irse. ¿Qué pasa con un cuarto oscuro, un galpón que está cerrado cuando usted prende la luz? ¿Qué encuentra ahí? Una rata por allá, una araña. ¿Y qué pasa con la luz? Los hace escaparse. Así es cuando usted comienza a comer el entendimiento del Señor y empieza a dedicarse. Y que alguien te lo puede abrir. No hay nadie que pueda meterse a la escritura a no ser que otro que ya las tiene abiertas por el Señor se las pueda abrir. Por eso esos dos discípulos de Emaús necesitaron que el Señor les abra las escrituras. Representa los ministerios de Cristo. Este evangelio está bajo discipulado, mi hermano, no bajo domingos. Que no tengo tiempo para discipularme. Pero tienes tiempo para conectarte en transmisión, me parece, ¿no? Porque al que le interesa lo hace. El que quiere puede. Pero para TikTok te sobra el tiempo, ¿no? Para los reels en Instagram y Facebook y mirar toda clase de porquería y basura. Que usted no sabe hasta que no entienda la luz del Señor qué efecto tiene en tu cabeza, en tu visión. Eso le sobra el tiempo, ¿no? Digo conmigo, hasta que no cambien mis prioridades, no va a cambiar mi vida. Aunque Dios ya quiera hacerlo. Mire lo que pasó con el tema de las tumbas. Zacarías escribió 300 años antes de lo que Saladino iba a hacer. Y cuando Saladino pensó que iba a detener el plan de Dios, lo estaba acelerando. Entonces, si tú estás parado en la luz, te vas a dar cuenta que hasta lo que las tinieblas están haciendo, ya Dios te había hablado de eso. La prueba no es para el diablo, es para usted. El diablo está vencido. Pero el que no se deja vencer por Cristo, el diablo lo va a seguir venciendo, aunque el Señor ya lo venció. Dile que tienes a tu lado, hasta que no te dejes vencer por Cristo, el que el Señor venció te va a seguir venciendo. Dile al que tienes a tu lado, vamos. Hasta que no te dejes vencer por Cristo, al que el Señor venció te va a seguir venciendo. Y eso es en tus decisiones, en tus opiniones, en tus creencias. ¿Y por qué tengo tantos problemas, pastor? Ahora usted se va a dar cuenta. No, pero que yo sirvo al Señor. Quizás no lo está haciendo como Él quiere. Ay, esto de las luchas. No es lo que tú haces para Él. ¿Quién tú decides ser con Él? Esta tierra te identifica por lo que haces y por lo que tienes. El cielo por quién quieres ser. ¿Cuántos dicen amén? El sistema de este mundo que es del dinero, ni del diablo. Cristo ni habló del diablo. Una sola cosa dijo el diablo: el ladrón viene a matar, robar y destruir. Pero ¿qué estaba diciendo el Señor? La gente que se deja robar es la que perece con Él. Si no, no pueden. Porque el Señor nos vino a enseñar cómo evitar que el ladrón robe nuestra vida, haciéndonos entendidos. El que anda entendido y precavido, los ladrones no pueden. Pero el Señor le dio más poder al sistema del dinero de este mundo sobre el hombre que al mismo diablo. Se me fueron los amén. No, que el diablo y que el diablo. No es el diablo, es tu sistema mental. ¿Dónde está puesto? Entonces, ¿cómo vas a mirar? Estás puesto, tu mente está formada en la tierra, con las cosas de la tierra, con la cultura de la tierra. Usted va a ser natural, luego va a ser una mentalidad animal, porque viva bajo impulsos y costumbres, y va a terminar en una mente diabólica. Lo dice Santiago eso. ¿Por qué? Porque usted se va a oponer a todo lo que Dios dice. Con tus mismas creencias, creciendo en Dios, pero también en lo que necesitas aquí abajo. En cómo aprendiste a resolver las cosas aquí abajo, vas a creer que con el Señor también se negocia. Si hago un poquito después, lo hago después. Y no importa, si pongo el dinero nadie me dice nada. No, con el Señor no funciona así. Si consigo dinero ya estoy bien, con el Señor no.
Además, el Señor te puede multiplicar y hacer cosas sin dinero, pero con un buen crédito, con las cosas pequeñas. Pero la gente quiere que Dios haga las cosas grandes, sino eso hacer las cosas, ni interesarse en qué son las cosas pequeñas. La semilla de mostaza. El Señor, que dijo: o sirven a Dios o sirven a quién, al diablo, dijo. ¿O quién dijo? A las riquezas. En inglés dice the money. Tradujo la King James a esa palabra que el Señor habló, no como riquezas, sino dinero. O tú aprendes a usarlo a Él, o Él te va a usar a ti toda la vida. Y siempre cuando quieras obedecer a Dios, Él se te va a interponer. Y cuando quieras servir al Señor, Él te va a quitar, te va a poner problemas ese sistema, que es mental y espiritual en tu vida. Sí, pero entonces no tenemos que trabajar. No, usted no tiene que aprender a trabajar, tiene que aprender a producir en esta tierra. La maldición del hombre era trabajar por desconectarse de la alianza con Dios, por lo que solamente le iba a alcanzar para hoy. Pero a Adán, el Señor en el Edén le enseñó a administrar y producir con lo que Él ya ponía para Él. ¿Tú quieres vivir de la primera? Va a ser todo lo que tú hiciste, que lo que tú te esforzaste, que a ti te costó mucho, y eso va a ser siempre las excusas para cuando Dios te diga: renuncia, invierte, quita de un lado esto y comienza a servirme a mí mientras yo te sigo multiplicando lo que tienes. Ahí está la fe. Ahí va a ser probada tu fe. Porque la fe, mi hermano, cuando estamos muy bebés en el Evangelio y escuchamos tantas cosas, o la cultura creciente que no tiene que ver con la palabra, sino con pensamientos humanos de la palabra, ¿qué te enseña a tener fe? A pedir. La fe no es para pedir. La fe es para obedecer en tu renuncia y poder cumplir, para que por fe de lo que el Señor te dijo, eso se cumpla. Cuando usted va a entender más lo que es la fe hoy. ¿Cuántos han hecho un contrato que al final decía: yo, Martín, doy fe o buena fe de lo que dice este contrato? ¿Cuántas veces hiciste esa firma sobre esa declaración que el abogado o el contador pone por ti? ¿Cuántos hicieron alguna vez eso? Que tuvieron para una casa, para un carro, para vender algo, y decís que doy buena fe que está en buen estado lo que estoy vendiendo. ¿Cuántas veces te hicieron firmar eso? Entonces, ¿qué representa la fe? Usted va a decir la certeza y convicción de lo que... Bueno, usted va a entenderlo hoy en el mundo actual. ¿Qué significa eso? Certeza y convicción de algo. Cuando usted compra algo y dice en la caja, de alguna forma, no dice de fe, ¿qué dice? Este artículo tiene, por si está roto o algo, ¿qué tiene? Eso es la fe, mi hermano. Usted, cuando está firmando un contrato, dice: yo doy buena fe de esto. Es que usted está diciendo que hay garantía de lo que usted está firmando, y usted se va a hacer responsable si eso no es así. Ahora vas a entender que la palabra que el Señor te da es la garantía de Él. Y si usted no se sujeta a los principios de la garantía se vence. Mas si usted hace las cosas por la fe de esa palabra, usted tiene la garantía que se va a cumplir, porque te la dio Dios a través de sus medios, vasos y formas. Si usted no entiende la fe como una garantía para obedecer, para cumplir, para renunciar, esa fe no es del Señor. Si usted no la entiende así, mi hermano, usted no está en la fe del Señor. Está en tu propia fe, en la fe del mundo, en la fe de este sistema de la tierra, en una fe diabólica, en una fe religiosa, y nunca te va a alcanzar. Ya conmigo, mi fe no sirve. Es la fe del Señor en mí, trabajando. Pero dos no pueden estar
O es una o es otra. Eso es tomar tu cruz. Cosas que parecen simples y son, pero cuando usted no tiene a alguien que se las enseñe, usted cree cosas a su manera. Y usted no está llamado en el evangelio para eso. Es para ser reconstruido de una forma que usted nunca vivió y necesita comenzar a vivir, para que esas promesas también las viva. La fe, diga conmigo, no es para pedir, es para renunciar, para poder cumplir y para poder vivir la garantía de lo que estoy cumpliendo por fe. No, es que yo no siento de casarme, pastor. Ah, bueno, ahí está tu problema. Porque si lo haces por fe, porque no ves que el Señor está ahí, cásate, cásate. No, está en la palabra. Está en tu espíritu que te congoja el Señor diciéndote, tienes que ordenar tu vida. Después viene el profeta y te dice, si no ordenas lo que estás haciendo ahora, vas a repetir los mismos errores que todos los de tu familia y vas a vivir la misma pesadilla, aún creyendo en el Señor. ¿Por qué? Porque por fe usted tiene que ordenar su vida. ¿Para qué? Para tener paredes espirituales fuertes primeramente. Segundo, para que ese matrimonio dé frutos. Si no, va a ser solamente para caprichos, para compartir viles y no estar solo. Como el consejo de la tía Juana, ¿se acuerda? Ay, mija, no te cases vieja. Cásate de joven, no importa con quién, porque después nadie te va a querer. Esas son enseñanzas de las mujeres. Entonces, mire lo que dice el Señor. Pasemos al otro lado. Y los discípulos empezaron a mirar, este será el Mesías. No lo dice en la escritura, pero lo manifiesta en lo que después pasa. Porque si usted está entendiendo la mente de los discípulos, el Señor los está desafiando a entrar a zona de tumbas. Y ellos fueron enseñados, niños, por allá no se camina. No estará en la escritura, pero la gente que sabe de la revelación entiende por qué los discípulos cavilaban. Si esta escritura hablaría de usted y la gente sabe de dónde usted viene, qué fue usted enseñado, se dará cuenta que por qué usted le costó obedecer. Eso mismo está pasando y eso es la revelación, el entendimiento de la palabra debajo de la escritura. Entonces, vemos que los discípulos no les dicen nada, pero en su mente estaban cavilando. ¿Y quién es este que nos lleva a las tumbas? ¿Qué hay ahí? No creo que este sea el Mesías. Ya conmigo, pero por no preguntar en la orilla, casi se ahogan. Siguiente. ¿Cuántos han estado en un lago alguna vez aquí? A ver, levánteme la mano. Lago no es río, ¿eh? Una vez me dijo, yo estuve en el lago de Mississippi. No, eso es un río. ¿Qué lago estuvo usted? Indiana. ¿Quién más? ¿Lago cuál? Tennessee. ¿Cuál más? Michigan. Ay, todos americanos están aquí. Dígame uno de Guatemala, de México. Carraízo. ¿Quién más? ¿Dónde es eso? Michoacán, santo, puro Michoacán. ¿Usted? Lago de Valencia. ¿Dónde es? Venezuela. ¿Alguna vez usted ha visto una tormenta en un lago? ¿Un tornado? ¿Por qué un lago no puede tener un tornado, una tormenta? Un vientito ahí, por ahí sí. ¿Por qué no puede haber un tornado en un lago? Porque las características de un lago no permiten que los vientos lleguen. ¿Por qué? Porque la mayoría de los lagos, usted conoce, ¿por qué están rodeados? Por bosques y montañas. ¿Sí? ¿Por dónde pasan los vientos entonces? Pero mire lo que dice la escritura. Para que usted entienda, donde usted va a leer muchas veces el mar de Galilea, en realidad es un lago. Pero hay cosas que pasan solamente en Israel. Ese lago tiene propiedades de mar y sale de 3 ríos de agua dulce, pero ahí hay agua salada. No se puede explicar por qué todavía. Y hay almejas,
hay peces de mar y no sale ni ningún brazo de ningún bar ese lago. Cosas que solamente pasan en Israel. Cuando usted vaya, ¿cuántos van a ir? Mire que después tiene que pagar el pasaje. Ya conmigo, cuando Dios liberó la palabra, lo que no tengo aparece para yo poder cumplir. El sistema de este mundo que te dice, si tengo 2 chavos más 2 chavos son 4 chavos. No alcanza. No, mejor no lo hacemos, pastor. Pero Dios dijo, no, pastor, no se puede. Es el problema de los pastores que le dan posición de decisión a gente que no tiene ni el Espíritu ni la Biblia. ¿Cuántos pastores he visto sufrir porque le dan liderazgo, la comisión directiva a todos los carnales del ministerio? Que porque pusieron dinero para la pintura, ya no, cuidado. Yo he visto pastores que me decían, no lo puedo recibir, profeta. Ya teníamos todos los pasajes, todo, pero los líderes me hicieron un relajo aquí. Porque saben que están mal. ¿Y qué pasó? Y usted es el pastor, usted es la cabeza de la iglesia, usted es No, pero ellos son de la comisión directiva. Esos los que estaban sin Biblia la vez pasada que fui. Y no tienen nada del Espíritu. A eso usted le dio autoridad sobre la iglesia. Sí, bueno, es que si usted viene me rompen toda la iglesia. Me la dividen en 4. Vas a tener que zafar de eso, pastor. Y capaz que te va a tener que pasar. Porque le diste lugar en tu vida y a lo que Dios te llamó a ti, a gente que no lo tenía que tener. Eso fue una perla para los pastores. Recuerde, este mar de Galilea es un lago. Cuando usted vaya, ¿cuántos dicen amén? Usted lo va a ver. Yo hago mis retiros anuales así, vigilias en el lago de Genesaret o mar de Galilea, son los mismos lugares. Los galileos le decían mar, ¿por qué? Porque ahí donde pescaban, ese era su mar en el medio del desierto, pero en realidad es un lago. Para ti, lo que se está echando a perder quizá no sea nada, pero para el que está buscando una oportunidad, es donde va a multiplicar sus riquezas. Por eso en este mundo el sistema del dinero te dice que 2 más 2 es 4. En el sistema del reino de los cielos es 2 más 2, 5. ¿Sabe por qué? Porque el 1 que falta lo pone el Señor y le pertenece a Él. Ahí usted también entendió el diezmo. En el sistema de este mundo, no, ese terreno está lleno de basura. Ese lugar se está cayendo a pedazos, pastor, no lo agarre. Pero la visión del reino, ¿qué? Ese es el lugar donde yo te escogí para prosperarte. Vas a levantar donde otros no pudieron. Estoy liberando una palabra en esta hora. Para los que van a abrir negocios donde otros fracasaron, para glorificar al Señor, no solamente con frutos, sino con finanzas. Donde otros cerraron, el Señor te va a decir, ponle nombre a ese negocio. Pero Señor, 3 ya fracasaron, un árabe, un coreano, pero no conocen al Dios de Israel. Esa es la diferencia. Ay, para eso, ¿para qué? Con tu prosperidad también vas a predicar mucho, te aviso. Con lo que Dios quiera hacer contigo y tú desees lo mismo que Dios desea para ti, a la gente que no le entra la palabra le va a entrar tu testimonio. Y si Él pudo como yo no pude, ¿qué tiene Él que yo no tengo? Tu hermana te va a ver y te va a decir, ¿por qué esta ya no está amargada si todas estamos amargadas? El humano mira así, hermano. No es cuánto usted sabe de Biblia, sino cuánto se cumple delante de los que no quieren creer. Porque diga conmigo, los frutos de mi obediencia no son solamente para mí, ni solamente para Dios. Son para la gente que no tiene hambre del Señor. Y cuando los vean a esos frutos, el hambre que no provocó tu oración va a provocarlo tu fructificación. Al que no le interesaba le va a interesar. Al que no creía va a empezar a creer.
Al que no quería el Señor lo va a empezar a buscar. Y tú no vas a decir nada. Con tu boca no, pero vas a hablar con tu superación. Porque este evangelio, mi hermano, nos habla que solamente la gloria de Dios la va a poder ver gente que se supera, no que necesita y se echa al piso como un niño a llorar. Ya conmigo, la gloria de Dios es solamente para los que se superan.